y no me quiero poner a sacar conclusiones de este año tan vertiginoso. Bueno, gente, yo voy a proceder a compartir, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Profe, ¿cuándo nos van a decir el horario en el que nos toca rendir y eso? Y estimo que en 1 o 2 días, ya para el jueves, tiene que estar resuelto. La idea es que nos preparemos para rendir toda la semana próxima, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque no me permite grabar. Debe ser porque la profesora Mónica ha sido la profesora Mónica ha generado el link. Debemos prepararnos para rendir toda la semana que viene porque se rinde oral y eso lleva una cantidad de tiempo terrible. Entonces habrá gente que le tocará rendir el día lunes y gente que le tocará rendir el día martes, miércoles o jueves, ¿sí? Porque imagínense que todos los profes nos dividimos la cantidad de gente y generamos y le vamos a enviar a ustedes por aula o a su correo institucional el enlace y la hora de conexión, ¿sí? Pero imagínense que si a mí me toca tomarles a 30, 40 personas, me la voy a dividir en varios días porque necesito un mínimo de 15, 20 minutos por persona, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Yo digo que ya nos tenemos que estar preparando para eso. Y hay gente que le puede tocar, le repito, un día y hay gente otra. Pero bueno, la idea es vernos las caras individualmente y que el examen sea oral para generar otras competencias. El examen escrito, generamos algunas destrezas y fortalecemos en interpretación, en rapidez, en contestar, y el examen oral en otras, ¿sí? El examen, recordemos que es integrador, y bueno, la idea de que sea oral es esa, que estemos cara a cara, que charlemos sobre las radiografías, y eso no es 2 horas y todo el mundo sale con el examen listo, sino todo lo contrario, ¿sí? Es de a una persona a la vez, así que eso ya ténganlo en cuenta, ¿sí? Ténganlo en cuenta y seguramente entre mañana y pasado ya se define y cada profe les va a mandar a ustedes el horario y el link de conexión. Obviamente que si hubiera problemas de trabajo o algo, es entendible y se reprograma. No pasa nada, ¿sí? Melina, ¿quiere decir algo? Sí, profe, disculpe, no la quería cortar. No, Anabel, la que está pidiendo entrar, me dice que por favor la acepte. Pero a mí no me aparece ninguna ventana. Está entrando con el usuario de ella, Gmail. Como la profe Mónica hizo la reunión, seguramente es ella la que pueda admitir o no. Claro, pero la profe Mónica no se siente bien. Por eso estoy yo aquí. Entonces no la va a poder admitir porque puede admitir el que creó la reunión nomás. Pero mira que es muy raro porque la profesora Mónica me acaba de transferir la... me acaba de transferir la autoría de la reunión y yo me conecté desde ahí. Acepté el paso y me conecté desde ahí. Es decir, que es muy raro porque yo tampoco puedo grabar. Pruebo salir y volver a entrar. A ver si me lo permite. Profe, y si no, ¿puede entrar con mi usuario? Por más que yo esté... En realidad porque ella no se quiere perder la clase. Y Bueno. no sé si a ustedes no le molestan, yo le paso mi usuario para que entre. Se fue la profe.
No, igual me dice que no puede usar ningún usuario VNC en la compu. Sí, yo ahí salí, volví a entrar, pero a mí no me aparece ninguna ventana para admitir a nadie. Sí, ya sé, es un nombre, yo lo admití la semana pasada, pero no me aparece para admitir. Bueno, profe, gracias. Igual. Si quiere ingresar, si se puede hacer eso, hágalo, pásele su... Sí, porque yo a veces ingreso desde la compu, cuando tenemos que prender la cámara en alguna clase, ingreso desde la compu para ver bien y desde el celu para la cámara, pero me dice que no puede abrir ningún usuario VNC desde la computadora. ¿Y del celu tampoco? No, es que creo que no tiene batería porque no estaba, había llevado a vacunar al nene. Bueno, Bueno, ya llega, profe, no sea problema. se me agotaron las posibilidades. La verdad que no sé, porque en teoría, si me pasó a mí la autoría de la reunión, yo podría hacer todo, y yo la acepté, porque le dije, para esto, para tener libertad de movimiento, pero no sé por qué. Bueno, vamos nomás al tema que nos convoca hoy. Radiografía del abdomen, ¿sí? Ya venimos con algunos tips del tórax, ¿sí? Ya nuestro estudio no se limita a estructuras óseas ni del aparato locomotor, sino también que ya empezamos a estudiar los órganos y las vísceras del tronco, ¿sí? También lo vimos en pelvis, ¿se acuerdan cuando estudiamos pelvis? Estudiamos los órganos que podríamos valorar en una radiografía de pelvis de frente. En el tórax también, ya vimos las vísceras torácicas y del abdomen superior, y bueno, y ahora veremos las técnicas exclusivas del abdomen. Bien, para la radiografía de abdomen que se hace por guardia, generalmente llamada abdomen agudo, todo dolor abdominal que se presenta súbitamente, ingresa como posible abdomen agudo, en el cual, como el paciente ingresa, se realiza la radiografía, ¿sí? En el caso de exámenes de abdomen, para estudios contrastados o hasta para el mismo estudio de vías urinarias, sería conveniente una dieta previa y una limpieza intestinal, lo cual en la diaria no se cumple, ¿sí? El paciente viene, se realiza la radiografía de abdomen y se va. Las preparaciones previas para los estudios que verán muy bien el año que viene con el profesor Chapelo en Radiología 2, quedan reservadas casi exclusivamente para estudios contrastados, ¿sí? Desde la radiología simple en el servicio de radiología convencional es un concepto que ya no se utiliza, ¿sí? No se utiliza. Y como dije recién, en el caso del paciente que ingresa por la guardia, por dolor abdominal o alguna sintomatología abdominal, ¿cómo está? Se realiza la radiografía, ¿sí? El año que viene retomarán este concepto de la preparación previa del intestino para estudios contrastados, ¿sí? Muy bien. Recordemos la división topográfica del abdomen, ¿sí? Que deberíamos recordar desde la materia de anatomía. Tendremos 9 cuadrantes, 2 líneas verticales o hemiclaviculares, que son las mismas que mencionábamos en el tórax, ¿se acuerdan? 2 líneas hemiclaviculares y 2 planos horizontales, transpilórico, su nombre indica la altura,
el píloro, y transtubercular el segundo, ¿sí? Uno dice más o menos entre L1 y L5, ¿sí? Entonces ahí le quedan los 9 cuadrantes y tendremos hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, región umbilical o mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Entonces, desde la anatomía normal ya debemos conocer los órganos que se ubican en cada uno de los cuadrantes del abdomen. Bien, ¿qué proyecciones radiológicas tenemos? Las proyecciones básicas son paciente acostado o parado, ¿sí? También proyecciones laterales y la compañía indiscutible y siempre presente de la radiografía del abdomen es el tórax de frente, ¿sí? A todo paciente que ingresa por la guardia por un cuadro de abdomen agudo, se le va a pedir una radiografía de abdomen y también un tórax de frente, siempre, ¿sí? Primero, para valorar bien las cúpulas diafragmáticas, para tener mejor idea de lo que le está pasando a ese paciente, y bueno, y ni hablar si es un paciente que queda internado o que va a requerir en un futuro cirugía, necesita su radiografía del tórax sí o sí, ¿sí? Profe, Sí. ¿es un par radiográfico? No constituye un par, pero sí es una forma convencional ya de solicitar los estudios. Es raro que le pida una radiografía del abdomen aislada. Siempre, seguramente le van a pedir abdomen de pie, costado y tórax de frente. Ese es el pedido más común, ¿sí? Porque ahí ya uno tiene un paneo general de lo que está ocurriendo con ese paciente, ¿sí? Pero un par radiográfico, ningún libro lo describe así y no lo tomamos así, ¿sí? Entonces, dijimos, ¿cuáles son nuestras proyecciones básicas? Con el paciente acostado, ¿sí? Paciente parado, los dos darán información valiosa, ¿sí? Abdomen póstero anterior, en el menor de los casos, casi siempre la proyección preferida es la AP, por comodidad del paciente, y si no, una proyección de frente en decúbito lateral, ¿sí? En la búsqueda de niveles hidroaéreos. Bien, mi paciente de frente lo apoyaremos contra el Potter Bucky mural, ¿sí? Utilizaremos un chasis, 35 por 43 longitudinal, porque lo que estoy evaluando, el abdomen tiene un diámetro mayor longitudinal, ¿sí? Y tomaremos desde las cúpulas diafragmáticas hasta abajo, ¿sí? En un abdomen de pie tendremos la información de los llamados niveles hidroaéreos, ¿sí? Eso es lo que buscamos. Entonces, ¿qué procuraremos? Bueno, acá el chasis está alto, acá ya han centrado el paciente y no hemos colocado el chasis. Mire hasta dónde tenemos la bandeja del chasis, aquí iría el chasis, y mire hasta dónde tenemos que tomar, hasta dónde tenemos la luz. Es decir, que hay que bajar el Potter Bucky y dejarlo a la altura de la región que estoy irradiando, ¿sí? El plano medio sagital del paciente va a ser perpendicular y coincidente con la línea media del Potter Bucky, ¿sí? Los brazos, esta paciente los ha elevado, podría tenerlos al costado del cuerpo sin que se peguen, sin pegarlos al tórax, porque generarían superposición, ¿sí? Podría dejarlos como el paciente pueda. Pacientes que no tienen mucha estabilidad le pueden decir que se tome los laterales, una vez que ustedes centraron el Potter,
Le pueden pedir que se tomen de los laterales del Potterbuki como punto de apoyo, ¿sí? Distancia foco receptor de imagen 1 metro. Y así obtengo mi radiografía de abdomen de pie. ¿Sí? Abdomen de pie. ¿Cuál es la principal utilidad? Valorar niveles hidroaéreos, ¿sí? El abdomen de pie seguramente va a estar acompañado de un abdomen en decúbito, ¿sí? El mismo paciente, aquí lo tengo, lo acuesto en la mesa de yacimiento, ¿sí? Con su plano medio sagital, coincidente con el perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa, ¿sí? Bien centrado, aquí los brazos al costado del cuerpo, ¿sí? Y obtendremos la radiografía con el paciente acostado, ¿sí? El centro del chasis, como dice aquí, el nivel de las crestas ilíacas, procurando no cortar la sínfisis del pubis, ¿sí? De la sínfisis del pubis hacia arriba. Acá dice sin rotación de la pelvis ni los hombros, claramente, ¿por qué? Porque yo tengo que tener todo el plano medio sagital del paciente perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa. Recordemos lo que yo les digo siempre, todo el paciente tiene que estar alineado. Si aquí tengo el paciente acostado, yo podría irme hacia la cabecera, ¿sí? Y mirar y chequear que todo el paciente esté alineado. Lo mismo puedo irme hacia los pies. Me giro aquí a la punta de la mesa y compruebo verdaderamente que todo el paciente esté alineado. Le digo al paciente, apoye bien la cola, no se tuerza, que ningún lado apoye más que el otro, ¿sí? Nosotros, si le damos indicación al paciente, el paciente también nos va a colaborar en su posicionamiento, ¿sí? Para obtener una placa sin rotación. Muy bien. Y este abdomen supino, ¿sí? Es el indicado para el estudio del árbol urinario, ¿sí? Es muy posible que la solicitud de la radiografía venga, solicito RX de árbol urinario, solicito RX de vías urinarias, ¿sí? Automáticamente yo tengo que pensar en que voy a hacer un abdomen acostado, ¿sí? Un abdomen acostado. Procurando tomar de sínfisis pubiana hacia arriba para no cortar la vejiga, ¿sí? Necesito ver la vejiga, los uréteres y los riñones, ¿sí? Es ideal la proyección en decúbito para estudiar el árbol urinario, en busca de un cálculo, ¿sí? Principalmente un cálculo radioopaco que contenga calcio, ¿sí? Entonces, el abdomen, no necesito que el paciente esté de pie, ¿sí? Porque no estoy buscando niveles hidroaéreos, ¿sí? Ni valorar los intestinos, sino estoy buscando estudiar el árbol urinario. De ahí que lo acuesto al paciente y mi radiografía es mucho más anatómica, ¿sí? Los riñones, recordemos que son retroperitoneales, ¿sí? Van a estar bien apoyados sobre el receptor de imagen y voy a tener una imagen bien fiel de esas siluetas renales, ¿sí? Bien, y también dijimos o describimos la proyección de abdomen de frente en decúbito lateral izquierdo, ¿sí? Atención que el nombre de la radiografía es este. La proyección que tomaremos será de frente, pero el paciente estará en posición de cúbito lateral izquierdo. ¿Cuándo optaremos por esta radiografía? Cuando el paciente no se pueda poner de pie, ¿sí? No podamos hacer un abdomen parado ni en bipedestación, ¿sí? Y al tener el paciente en una camilla, lo dejamos apoyado sobre su lado izquierdo unos minutos, ¿sí? Y luego procedemos a tomar la radiografía. ¿Por qué dice que el paciente debe conservar la posición unos minutos? Casualmente que
si esta radiografía en decúbito lateral izquierdo va a reemplazar a la radiografía de pie, debemos esperar que se formen esos niveles hidroaéreos para que sean evidenciados en la radiografía, ¿sí? Vamos a ver una foto. Aquí la tengo, ¿sí? Entonces, aquí está el tubo y yo lo que estoy tomando es una radiografía de frente del abdomen, pero con el paciente en decúbito lateral izquierdo, ¿sí? Si vemos aquí, estoy trabajando sin antidifusor, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Sí. Sí. La verdad que hacer un abdomen sin parrilla antidifusora tiene que ser mi último recurso, ¿sí? Porque el abdomen es una parte muy voluminosa del cuerpo, ¿sí? De mucho espesor, y voy a tener muchos rayos dispersos, ¿sí? Esta paciente es delgada, pero realizar esto en un paciente de mayor volumen, créanme que no se ve nada, ¿sí? Es decir que, ¿cuál podría haber sido mi mejor forma de trabajar aquí? Que la paciente esté en una camilla móvil y estacionar la camilla contra el Potterbuki mural, ¿o no? Sí, profe. ¿Qué opinan ustedes? Que hubiese sido mejor que venga en una camilla, sí. Claro, para poder usar el antidifusor, chicos, porque el abdomen es una región de mucho espesor, entonces voy a tener muchos rayos dispersos. Y todas las densidades del abdomen son parecidas. El hígado tiene una densidad parecida a los riñones, parecida al vaso, ¿sí? Parecida al líquido que puede haber dentro del abdomen también. Entonces, todas las densidades son parecidas. Si tengo una región de mucho espesor, no voy a obtener contraste en mi imagen, ¿sí? Y el antidifusor me va a ser de gran ayuda para obtener una radiografía buena. Entonces, aquí tengo el famoso nivel que se le forma aquí al paciente, ¿sí? Contra la jaula costal, y contrastando contra la densidad agua del hígado, puedo ver la banda radiolúcida del aire, ¿sí? Por ejemplo, que hubiera aire libre en el peritoneo, ¿sí? Ahí tengo otra placa, pero no. Pensé que tenía otra imagen del paciente con el antidifusor. ¿Sí? Esto, si en vez de tener el chasis así, yo usara la parrilla antidifusora, ganaría mucha calidad de imagen. Siempre en una radiografía de abdomen, piensen en que es necesario el uso de parrilla antidifusora. Ustedes tienen que tratar de hacer todo lo posible para que la puedan usar. Esto es bastante tedioso y bastante poco práctico porque no hay mucho contraste de imagen. Se puede hacer en un niño, ¿sí? O en un paciente muy delgado. En un paciente ya, un normotipo, ya se pierde hay mucha radiación dispersa y no tengo contraste, ¿sí? Bien. Profe, Y aquí tenemos un poco de visualización, ¿sí? Que suele ser lo más difícil. En esta Profe. radiografía AP del abdomen, ¿sí? ¿Por qué ese decúbito sería, el decúbito lateral sería izquierdo? ¿Alguien sabe responderle a la compañera por qué izquierdo? Porque si no sería PA, profe, si apoyar el lado derecho. Por la No le curvatura del entendí. estómago. Claro, nosotros queremos buscar una pequeña burbuja de aire, ¿no es cierto? Si colocamos al paciente en decúbito lateral izquierdo, el aire se va a ir para arriba, ¿sí? Y yo arriba tengo el hígado, que tiene densidad agua. Entonces, una burbujita de aire
me va a contrastar con la densidad agua gris claro del hígado, ¿sí? Si yo eligiera el otro costado, si yo pusiera el paciente sobre el lateral derecho, la burbuja de aire se me va a ir al lado izquierdo. Y en el lado izquierdo, ¿qué estructuras tengo? Que también contienen aire. El estómago. El estómago y ¿qué más? Colon transverso. La flexura esplénica del colon, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos estructuras que contienen aire ya, ¿cómo voy a poder dilucidar a dónde está el aire? Si veo una burbuja de aire, voy a decir, ¿esto qué es? ¿Aire libre? ¿Aire en el colon? ¿Aire en el estómago? Entonces, la verdad es que no me resuelve la duda, ¿sí? En cambio, usando el decúbito lateral izquierdo, ¿sí? Yo hago que el aire suba y que contraste con la opacidad del hígado. Entonces, si yo veo una burbujita de aire, y es muy probable que sea el aire libre que yo estaba buscando, ¿sí? ¿Entienden? Sí, profe, gracias, quedó muy claro. ¿No? Está perfecto que pregunten, porque este es el momento de sacarnos las dudas, ¿sí? Profe, ¿puede volver a repetirlo? Sí. La radiografía se toma en decúbito lateral izquierdo, ¿m? Para que el aire, si hay aire libre en la cavidad peritoneal, se vaya, ascienda, obviamente que el aire va a ir hacia arriba, el aire ascienda y se coloque vecino al hígado. El hígado es radiopaco, es densidad de agua, gris claro, ¿sí? Entonces, si el aire es negro y el hígado es gris claro, yo voy a tener una diferencia de densidad que se me va a manifestar en la radiografía, ¿sí? Ahora, si yo quisiera usar el otro lateral, si yo pusiera el paciente en el lateral derecho, el aire va a subir hacia la izquierda y yo a la izquierda ya tengo estructuras que tienen aire. Entonces, ¿cómo voy a poder discernir a dónde está el aire? Si ya tengo estructuras que tienen aire, el estómago y la flexura esplénica del colon. ¿Sí? Si yo a esas dos estructuras que tienen aire le sumo otra posible que también tenga aire, no voy a saber cuál es cuál. Es una cuestión de generar interfase entre las densidades radiológicas, ¿sí? Profe, ¿y si en vez de ser aire hubiese sangre? ¿Y qué densidad tiene la sangre? La sangre no se va para arriba, digamos, decantaría para el lado izquierdo. Sí. ¿Pero qué densidad tiene la sangre? Agua. Radiopac. ¿Cómo? Agua. Sí. Pero en el abdomen tengo mucha también densidad digamos, predomina la densidad aire más que la de agua. ¿A dónde vamos a encontrar aire? En colon. Y en el caso del estómago. Normalmente en el colon y en el estómago, ¿sí? El aire va a tomar la forma de donde esté. ¿Puede haber aire en el intestino delgado? Sí, también puede haber aire en el intestino delgado, principalmente en los pacientes pediátricos, ¿sí? Donde todavía no está bien desarrollada el esfínter cecal, ¿sí? En el paciente adulto mayor, porque también hay incompetencia de la válvula iliocecal, ¿sí? En condiciones patológicas puede haber aire en el delgado también, pero normalmente el aire lo vamos a tener en el colon y en el estómago, ¿sí? Una burbuja de aire libre, como la que estamos viendo aquí, ¿sí? Esto está libre en el peritoneo. ¿Por qué puede ser? Porque se rompió una víscera hueca, porque el paciente es un postquirúrgico reciente, ¿sí?
por esas otras cuestiones que puede haber aire libre en el peritoneo. Pero no es una entidad normal. Normalmente yo, ¿dónde tengo que encontrar el aire? Dentro del intestino. ¿Se entiende? Sí, pero lo que yo te decía era en el caso de la sangre, si lo distinguiría. Si fuera en vez de aire, sangre. Sería muy difícil que lo distinga porque la sangre tiene la misma densidad que Claro, las o sea, vísceras macizas. La radiografía de abdomen no nos sería muy útil en este caso. Yo calculo que en otra posición tal vez se podría ver, como en tórax de frente para poder verlo en el ángulo. Ay, no me. En el tórax, ustedes podrían ver líquido o sangre porque contrasta con el pulmón, que es radiotransparente. Si Claro, ustedes sí, se lo acuerdan sé. que en el tórax Sí, sí. también ponían al paciente en decúbito lateral para demostrar un derrame, ¿sí? Es porque va a contrastar con el parénquima pulmonar que es radiotransparente. Es una cuestión de densidades radiográficas y de buscar una interfase entre ellas y que se demuestre radiológicamente. Claro. O sea, en este estudio, profe, podríamos ver si es aire, pero en el caso de sangre, por ejemplo, no nos serviría de mucho. No podríamos Y es muy distinguir probable mucho. que no les serviría. Es muy probable que no. Bien. Y aquí tenemos un poco de visualización, ¿sí? El hígado, riñón derecho, riñón izquierdo, ¿sí? Músculos psoas, el hígado, hipocondrio derecho, una zona de homogénea, de densidad agua, densidad de partes blandas, ¿sí? Los riñones, ¿a dónde los voy a buscar? A ambos lados de la columna, paravertebrales, ¿sí? A nivel de L1, D2, L1, L2, L3, ahí tengo que tener los riñones por fuera del músculo psoas, ¿sí? Y luego aquí no encuentro ninguna burbuja aérea, pero también podría... Acá tengo una burbuja aérea del colon transverso, ¿sí? Y esta radiografía de abdomen está bastante dudosa porque no he tomado la sínfisis del pubis, ¿sí? Este abdomen, ¿cómo creen que está hecho? ¿Acostado o parado? Ahí vamos a sacarle la reseña. Acostado. ¿Por qué acostado? Parado. Para mí está de pie. De pie. Pero no sale Bueno, ningún nivel. ¿por qué acostado? ¿Por qué de pie? No sale ningún nivel Por la hidroaéreo, posición pero lo del mismo sacro. no está la cúpula del diafragma, así que no se puede ver si está la burbuja gástrica. Bueno, usted dice que está de pie o acostado. Acostado. Usted dice que está acostado, muy bien. Y el que dice que está de pie, ¿por qué dice que está de pie? ¿Por qué? Porque un pálpito, porque hay algo en la anatomía que se lo diga. Bueno, todo lo que uno diga debe tener un fundamento, ¿sí? Porque si no, no tenemos sustento ni bibliográfico, ni de la teoría, ni de la anatomía, ¿sí? El paciente está acostado, ¿sí? El paciente está acostado, estas burbujas de aire están bien redondeadas, ¿sí? No se me forma ningún nivel hidroaéreo.
Esta parte de aquí, para mí, es el antro del estómago, ¿sí? Recordemos la dirección que tiene el estómago. El estómago se dirige de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro y de atrás hacia adelante, ¿sí? Entonces, para mí este aire está ocupando ya el antro del estómago, el canal pilórico, y el paciente está acostado. Entonces no voy a ver una burbuja gástrica, ¿sí? Y si esta radiografía, el paciente está acostado, ¿qué error cometí acá? No se ve la sínfisis del pubis. No se ve la sínfisis del pubis, exactamente. No se ve la sínfisis del pubis. Me faltaron aquí abajo 2 traveses de dedos para poder ver de sínfisis del pubis todo lo que el chasis me permita hacia arriba, ¿sí? Bien. Las proyecciones del árbol urinario, aquí las tengo. En este caso le he inyectado contraste al paciente, ¿sí? ¿Qué contraste le inyecto al paciente para estudiar el árbol urinario? Contraste yodado. Contraste yodado, muy bien. ¿Por dónde? Intravascular. Intravascular por vena. Por una vena de brazo, muy bien. ¿Y cómo llega el contraste en los riñones? Por la circulación. Muy bien. Y aquí tengo pintado cálices mayores, cálices menores, pelvis renal, uréter y vejiga, ¿sí? Aquí lo tengo en proyección de frente, aquí también, y aquí el paciente está oblicuo, ¿sí? Miren cómo en la columna se le ven los perritos de la Chapelle, ¿sí? Este es un estudio que lo verán el año que viene con el profesor Chapelo. Ha perdido un poco de vigencia porque la tomografía da grandes resultados a la hora de estudiar el árbol urinario, pero todavía se sigue haciendo y siempre encontramos por ahí contraste, los riñones filtrando contraste, sobre todo si el paciente se le ha hecho una tomografía un ratito antes. Entonces es importante que lo sepamos reconocer, ¿sí? Bien, aquí tenemos otra radiografía simple del abdomen. ¿Creen que lo he tomado parado o acostado esta radiografía? Acostado. Yo no veo niveles hidroaéreos, diría que acostado. Acostado, no ve ningún nivel hidroaéreo, hay gas en el colon ascendente, pero en forma de burbujita. Miren ahí, eso es contenido del intestino grueso, materia fecal, ese puntillado, ¿sí? El sólido con pequeñas burbujitas de aire. Miren aquí en el recto, la ampolla rectal llena de su contenido, ¿sí? Ese puntillado del contenido sólido con aire en el medio, ¿sí? Ha sido tomado acostado esta radiografía, ¿sí? Ahí veo la sombra del riñón, ahí veo un cálculo renal, y aquí algo no muy frecuente de ver en la radiología simple, que son los cálculos vesiculares, de la vesícula biliar, ¿sí? Solamente cuando contienen calcio se los valora la radiología simple. Bien, abdomen lateral. ¿Cómo realizamos un abdomen lateral? Tal cual lo tenemos aquí en la foto, ¿sí? El paciente se coloca con su plano medio sagital paralelo al receptor de imagen, ¿sí? Los brazos por encima de la cabeza para que no sumen imagen, ¿m? Y allí haremos un abdomen lateral, ¿sí? De muy escaso uso el abdomen lateral porque se superponen todas las estructuras. ¿Cuándo me sería de utilidad? Cuando quiera ver
dónde se ubica un cuerpo extraño o una herida de arma de fuego, alguna cosa poco frecuente, pero habitualmente el abdomen lateral se utiliza bastante poco, ¿sí? Podría hacer un lateral derecho, un lateral izquierdo, dependiendo de, por ejemplo, a dónde tuviera un balazo, si el lado derecho o izquierdo. Pero la verdad que el abdomen lateral solamente se realiza en el caso de alguna sospecha o alguna duda puntual. De rutina, el abdomen se estudia de pie y acostado, como vimos recién, ¿sí? ¿Cómo haremos esta radiografía? Pues incidiendo sobre la línea axilar media, ¿sí? El haz longitudinal rasante a las crestas ilíacas, ¿sí? Y usando el chasis también longitudinal. ¿Podría hacerlo con el paciente acostado? También. En este caso la foto estaba de pie, pero podría hacerlo con el paciente acostado, ¿sí? ¿Qué le pedimos al paciente? Que si está acostado, flexione la rodilla para tener un poco más de equilibrio, ¿sí? Y si la paciente, acá está. En este tipo de paciente, por ejemplo, con mucha cadera, podría chequear de que verdaderamente el plano medio sagital sea paralelo al apoyo y que no se incline debido al ancho de sus caderas, ¿sí? Podría intentar ponerle una almohadilla, algo radiotransparente debajo, ¿sí? Y así lo estudiaría con el paciente acostado, ¿sí? Con el paciente acostado. Tomando como, desde las cúpulas diafragmáticas, todo lo que me entre de la cavidad abdominal. Repito, de escaso uso, ¿sí? Cuando tengo alguna duda en el frente y el perfil, voy a utilizar un abdomen lateral, ¿sí? Si no, el abdomen de pie acostado es lo que a mí me otorga la mayor cantidad de información posible. Bien, y luego tengo otra radiografía lateral que la puedo hacer tal cual está la foto aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo denominaría esta técnica que tengo aquí en la foto? Abdomen en decúbito con rayo horizontal. Abdomen de perfil en decúbito supino con rayo horizontal. Exactamente, ¿sí? Abdomen de perfil, porque el plano medio sagital del paciente está siendo paralelo al receptor de imagen, ¿sí? El rayo incide sobre la línea axilar media, ahí veo el haz transversal, el haz transversal, y el paciente está decúbito supino, ¿sí? Entonces voy a hacer una radiografía de perfil en decúbito supino. Es como recién que mencionábamos el abdomen de frente en decúbito lateral. Esto sería el revés, ¿sí? Entonces yo cuando menciono la técnica, tengo que nombrarla con su nombre completo para que se entienda lo que hice, ¿sí? Esto es un abdomen lateral en decúbito supino. Y miren acá, tengo el mismo problema que tenía recién. ¿Qué opinan de esta foto? No se usó antidifusor. ¿Y cuál creen que le va a salir mejor? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Y piénsenlo en estos términos, chicos. De lado a lado, el espesor es mayor que antero-posterior. Entonces, miren aquí todo lo que tiene que atravesar el rayo para llegar al receptor de imagen. Es muchísimo espesor que le va a dar un montón de radiación dispersa, ¿sí? Entonces, la verdad que yo a esto les diría que ni lo intento, y si lo intento en contra de mi voluntad total y absolutamente, ¿sí? Porque la verdad que la radiografía que voy a obtener va a ser subóptima, toda gris,
y carente de contraste, ¿sí? Cuento Esto otra se haría- historia. Perdón. Sí, dígame. Este se haría cuando el paciente no se pueda poner en decúbito lateral, ¿no? El paciente tampoco puede ponerse en decúbito lateral, exactamente. Bien. Si yo tuviera una burbuja de aire, ¿a dónde se iría? Una burbuja de aire Hacia libre. arriba. Chocaría contra la pared abdominal, exactamente. Chocaría contra la pared abdominal. Igual, también voy a tener todo el intestino, sobre todo el transverso, que es más anterior. Podría confundirme, ¿no? Arriba sería bastante arriesgado decir que es una burbuja de aire libre, porque es probable que también tenga superposición de imagen. Pero es otra alternativa más que tenemos para radiografiar el abdomen, ¿sí? Recordemos que lo tengo que mencionar, como yo les dije. Abdomen lateral en decúbito supino, ¿sí? Esa es la forma correcta de denominarlo. Muy bien. Y luego tenemos proyecciones oblicuas del abdomen, ¿sí? Que no son rutinarias. Les diría que solamente vienen a despejar alguna duda de alguna superposición o sirven para el caso de estudios contrastados que verán oportunamente el año que viene con el profesor Chapelo en Radiología 2, ¿sí? ¿Cómo hacemos un abdomen oblicuo? Su nombre lo indica. El paciente se ubicará oblicuo con una rotación de 45 grados con respecto al plano de apoyo, ¿sí? El lado en estudio en contacto con la mesa de yacimiento, ¿sí? ¿Qué sería lo ideal aquí si yo quisiera despejar alguna estructura? Y por ahí tener un equipo telecomandado e ir viendo la oblicuidad que yo necesito, ¿sí? Por ejemplo, quiero estudiar un cálculo y voy a oblicuar el paciente para ver cómo se ubica esa imagen de litiasis, ¿sí? Por eso acá dice que también se utilizan urogramas, como vimos recién, cuando se inyecta medio de contraste, pero de manera rutinaria no vamos a usar radiografía del abdomen oblicuo, ¿sí? Nos van a venir a servir de ayuda cuando tengamos alguna duda, ¿sí? O en el caso de los estudios contrastados. Todo el tiempo, cuando el año que viene vean Radiología 2, van a ver un montón de imágenes del abdomen oblicuo para poder ir despejando los ángulos del colon, los uréteres, bla, 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 bla. Pero a la radiología simple, ¿sí? El abdomen oblicuo solamente nos va a servir de ayuda para despejar alguna duda. ¿Qué tenemos que saber nosotros? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo hacemos? Con el paciente a 45 grados, ¿sí? Con el paciente a 45 grados. Todo lo demás, igual. El rayo va a ser perpendicular, el haz transversal va a pasar a la altura de las crestas ilíacas, voy a usar un chasis 35, ¿sí? Y el borde superior del chasis, tomando los diafragmas, el inferior la sínfisis del pubis. A lo mejor eso no siempre es posible, porque a veces no me entra todo el paciente en un chasis 35. Bueno, tomaré pues la sínfisis del pubis o el diafragma según mi intención, ¿sí? Recordemos que la longitud del abdomen también está muy relacionada con el hábito constitucional del paciente, ¿sí? En pacientes obesos, el abdomen suele ser bien largo, ¿sí? Y el tórax cortito, los vísceras abdominales, hay mucha grasa visceral, ¿sí? Entonces la cavidad abdominal también es grande. Y por ahí en una radiografía no puede tomarse sínfisis y cúpulas del diafragma. Entonces, pues tomará una y resignará la otra, y si no, completa con 2 proyecciones, ¿sí? Eso depende, le repito, del hábito constitucional de los pacientes.
Y aquí tenemos al paciente oblicuo. Esta es un aula antigua de la escuela vieja, ¿sí? La verdad que este paciente no está muy oblicuo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Que está bien posicionado? No, está como rotado el torso. Claro, está Las caderas están derechas y moviendo su cintura. Exacto, exacto. Sus hombros están a 45 grados, pero sus caderas están como una arriba de la otra. Entonces, ¿qué tendría que hacer él? Llevar sus caderas también hacia atrás. Porque no es que tengan que mover la cintura, ¿sí? Todo su plano coronal, digamos, tiene que estar a 45 grados con la mesa. Y acá no se está cumpliendo, él acá está girando la cintura, ¿sí? Es decir, que esta posición es inválida si queremos tener el paciente oblicuo completamente, ¿sí? En cambio aquí, que el paciente está de pie, ven como todo su plano coronal, ¿sí?, está formando un ángulo de 45 con el plano de la mesa, ¿sí? Esto es otra historia. Repito, estas técnicas, desde la radiología simple, no se utilizan con frecuencia, ¿sí? Solamente que quisiera yo liberar alguna estructura o tuviera alguna duda, voy a acudir a ellas. Si no, mi estudio queda perfectamente definido en un abdomen de pie y acostado, ¿sí? Bien, y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, miren todas estas imágenes densas de cápsulas que se tragó un paciente mulita, ¿sí? Nuestro antiguo titular trabajaba en el hospital de urgencias. Entonces, dentro de todas la radioteca de la cátedra hay un montón de radiografías de ahí, porque bueno, él trabajaba ahí. Bien, ¿y cuáles son las indicaciones de esta radiografía de abdomen? ¿Sí? Obstrucción intestinal, como dijimos ya, la perforación de víscera hueca, colecistopatía, cólico renal, peritonitis, isquemia mesentérica, traumatismo del abdomen, trastornos ginecológicos, invaginación, sobre todo en el caso de los pediátricos, ¿sí? Básicamente, muchas de estas entidades podrían ser caratuladas como abdomen agudo. Paciente que ingresa por la guardia con un dolor súbito en el abdomen, ¿sí? ¿Qué me va a dar la perforación de víscera hueca? Esa burbuja de aire libre en el peritoneo, ¿sí?, que yo busco con la posición del paciente, con el decúbito del paciente, ¿sí? O si el paciente se puede parar, lo voy a encontrar debajo de las cúpulas diafragmáticas. Bien, y aquí tengo la clave del asunto, ¿sí? Aquí tengo mi abdomen de pie y mi abdomen acostado, ¿sí? Miremos la diferencia. Niveles hidroaéreos múltiples, ¿sí? Todas estas asas son de intestino delgado, llenas de aire están, que son estas asas de acá. Esto puede ser colon, pero esto es intestino delgado, ¿sí? Estas asas de acá, con obstrucciones bien chiquititas, como pilas de monedas, dicen los libros, corresponden al delgado, ¿sí? Entonces, vemos que en el mismo paciente, cómo nos aporta información la radiografía de pie para poner de manifiesto esos niveles hidroaéreos, y cómo la radiografía acostado nos permite estudiar anatómicamente a dónde está ese gas, a dónde está esa asa intestinal con nivel hidroaéreo, ¿sí? De ahí que siempre nos van a pedir abdomen de pie y acostado. Siempre. ¿Y ven aquí la diferencia? Aquí el aire está presente, pero toma la forma
bien la forma del intestino que lo contiene, del asa que lo contiene, de ahí que sea bien anatómica la vista con el abdomen, la radiografía con el paciente en decúbito, ¿sí? Aparte, pensémoslo en estos términos. Cuando el paciente está acostado, también tengo menos espesor de zona, ¿sí? Y al tener menos espesor de zona, también voy a tener una radiografía de mejor calidad. En el caso de que la paciente tenga mamas grandes, las mamas se van a los costados y ya no tengo tanto volumen y tanto espesor en el abdomen, ¿sí? Piense, si usted se acuesta a tomar sol en la playa, ¿sí? Parece que tuviera el abdomen chato y después se para y aparece el flota-flota, ¿sí? Al margen de que lo digamos así en chiste, es cierto, cuando el paciente está acostado voy a tener menos espesor de zona, ¿sí? Entonces también voy a tener mayor calidad de imagen. Eso es muy evidente y muy notorio. Bien, y acá tenemos algunas consideraciones pediátricas, ¿sí? No son muchas, lo realizamos de la misma forma, ¿sí? Abdomen de pie y acostado. Las indicaciones son las mismas. Se puede sumar también la ingesta de cuerpo extraño, recontra frecuente en los pediátricos, ¿sí? Que se tragan la pila, el botón, la canica, la moneda. Y realizaremos las mismas proyecciones. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en el caso de la ingesta del cuerpo extraño? Si es un niño, intentamos tomar con el chasis desde el cuello todo lo que nos dé para abajo, ¿sí? Para en una toma poder ver bien a dónde está ese cuerpo extraño que se tragó el chico. Hay veces que a la mamá le parece que se tragó porque estaba jugando con una moneda y no la encontró más y a lo mejor nunca se la tragó, ¿sí? Entonces, siempre hay algunos grises en esa ingesta de cuerpo extraño. ¿Qué le tenemos que preguntar también al acompañante? ¿Cuánto hace del evento? ¿Sí? Porque si hace hasta 2 horas, es posible encontrar la moneda en el estómago, ¿sí? Si hace más horas, y ya va a haber seguido su tránsito. La moneda, la canica, lo que sea, ¿no? Bien. Miremos, aquí tenemos el bebé. ¿Cómo está posicionado este bebé? Lateral. Derecho. Entonces, ¿cómo estoy obteniendo la radiografía? Díganme ustedes. De frente. De frente con el paciente en decúbito lateral derecho. Muy bien, radiografía de abdomen, de frente en decúbito lateral derecho, ¿sí? Miren este gran nivel que tiene ahí en el tubo digestivo, ¿sí? Nivelón. ¿Sí? ¿Y por qué, profe, en ese caso se lo pone del lado derecho y no del izquierdo? Y en este caso lo pusieron del derecho porque esto es un nivel líquido que está dentro del intestino. No estoy buscando una burbuja de aire que yo tenga que contrastar con el hígado, ¿sí? El caso que veíamos al principio, buscamos un neumoperitoneo, entonces queríamos que nos contraste con la opacidad del hígado, ¿sí? ¿Entienden? Claro, si fuera aire estaría en la parte de arriba, además. Claro, si yo estoy buscando una burbuja de aire, no puedo poner el paciente en decúbito lateral derecho porque voy a confundir la burbuja de aire del supuesto neumoperitoneo que estoy buscando con el aire normal que tengo en el colon, en la flexura hepática y en la cámara gástrica, ¿sí? Igual, si vemos acá,
Uy, perdón. El paciente está en decúbito lateral derecho, pero la foto está en decúbito lateral izquierdo. Todo por preguntar si era cuenta con el paciente o no. No concuerda, o sea, no se corresponde esta radiografía con este pacientito. Claro, con razón. Verdaderamente esto es esquemático, ¿no? Esta radiografía no se corresponde con este pacientito. Y acá lo tenemos con el paciente. ¿El bebé cómo está sostenido ahí? ¿Está atado? ¿Cómo hacen para que se quede quietito así lateral? Y ahí debe tener eso como una banda que lo tiene. Y acá debe tener algo, mire que hay venda o algo que lo sostiene. Esto es inverosímil. ¿Cómo lo va a tener? No se con le ve el ni el bracito. acompañante, usted con chaleco plomado, ¿sí? Esto seguramente es de la bibliografía, ¿sí? De un libro, de algo así. ¿Cómo lo va a tener? Como le digo, usted y el acompañante sosteniéndolo con sus manos con un delantal de plomo, ¿sí? Hay muchos casos de la bibliografía que habla de estas formas bastante poco prácticas de tener los chicos y hasta a veces cruentas, ¿no? Bien, aquí tenemos nuestro paciente con su acompañante para hacer un abdomen de frente, un abdomen en decúbito dorsal, ¿sí? Un abdomen en decúbito dorsal. Si el paciente se hubiera tragado algo, tomo desde la orejita para tomar toda la faringe hasta abajo, ¿sí? Este paciente es muy chiquito y está hospitalizado, miren que tiene una sonda ahí, ¿sí? En mi servicio, cuando los pacientes son así lactantes, las radiografías son generalmente tóraco-abdominales, ¿sí? Como nos entra el tórax y el abdomen en una radiografía, ¿sí? En un solo disparo se suele tomar la región tóraco-abdominal completa, ¿sí? Profe, puede ser que sea medio de con... Perdón, más si está... más si el paciente está hospitalizado. Sí, dígame. Puede ser que se realice con medio de contraste, por lo que veo una jeringa en este extremo de la mesa de yacimiento. Puede ser, o puede ser que esta es una sonda nasogástrica y suelen dejarle esa jeringa a los enfermeros porque o le pasan o lo alimentan por acá, o puede ser las dos cosas. Sí, es válido lo que me dice. Puede ser que esto le haya pasado un poquito de contraste para ver la posición de la sonda o ver si se tiñe el tubo digestivo. Puede ser, o puede que no. Siempre, muchas veces, dejan ahí la jeringuita los enfermeros y así queda. No lo sabremos, pero sí, si yo tuviera que pasarle un poquito de contraste para ver el trayecto de esa sonda, claramente lo haré con una jeringa por el abón de la sonda. Es muy lúcido lo que usted está diciendo. Bien, y acá está lo que yo le digo, ¿ven? Este tipo de soportes para tener un niño, claramente es cruel. Si esto es como un acrílico... Parece una tortura. Los que tengan el Bontrager o lean el Bontrager, esa foto sale en el Bontrager. Sí, tal cual. No he visto en ningún servicio de radiodiagnóstico he visto esos accesorios, ¿sí? Y la verdad que entre que usted posiciona ahí el chico, ya peor todavía. Peor. Usted piense que le conviene tener el chasis, el tubo, los valores, todo listo, haberle dado indicaciones al acompañante del paciente, ponerse el chaleco, sostenerlo, un disparo y se va, ¿sí? Es mucho más fácil que todo este maltrato infantil, ¿sí? Esto, la verdad que es recontra cruento y entre que armó todo este despliegue, más irritable se puso el niño, ¿sí?
Con los niños es importante tener todo listo y ser ágil, porque los chicos se cansan el doble de rápido que los adultos, ¿sí? Entonces, el chico se va a cansar y si ya viene con miedo, con dolor, porque un chico que viene para una radiografía de abdomen o está constipado, o le duele, o tiene una fosa ilíaca derecha, o lo que sea, o tiene fiebre, entonces ya no se siente bien y eso lo irrita, está en un lugar desconocido, tiene miedo. Imagínese si usted se va a poner este despliegue. No existe, ¿sí? No existe. Bien, aquí tenemos los protectores gonadales, los famosos, para el que no los conoce, ¿sí? Que les va diciendo más o menos los años y la talla. ¿Pero se usan, profe, en un abdomen? Eso puede ocultar la anatomía esencial. Y si después de tener que usted repetir la placa sacando el protector gonadal, ¿dónde gana? ¿Sí? Nosotros no lo usamos, pero eso depende de las políticas de radioprotección y de trabajo de cada servicio, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Si usted necesita ver anatomía esencial o algo que se tragó el paciente y dónde está, no le puede poner nada arriba porque puede ocultar. Y si después de tener que repetir, ¿a dónde ganamos en radioprotección? ¿Sí? Claro, sí. Podríamos discutir hasta mañana y son válidas ambas posturas. La persona que dice, yo lo uso porque es un niño, porque yo protege las gónadas, porque bla, 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 bla. Pero si en el medio lo puso mal y le cortó la anatomía esencial, por ejemplo, de la pelvis, o tapó lo que quería ver, no le encuentro la ganancia. ¿Sí? Tienen que volver a irradiar al chico a donde gana. Bueno, luego, por último, y ya casi en desuso, radiografías que no se utilizan, son las radiografías de abdomen para embarazo, ¿sí? Se siguen mencionando porque nuestras condiciones son muy asimétricas, ¿sí? Nuestro país es muy vasto y puede haber un rincón del planeta, de este país, donde lo único que tengamos un domingo a las 7 de la tarde sea una paciente complicada y un aparato de rayos X, entonces puede ser de utilidad la radiografía para embarazo, ¿sí? Incluso puede ser que viene la paciente y nunca se enteró que está embarazada y lo encontramos con un chico adentro de la panza. En pacientes con sobrepeso por ahí, los embarazos no se notan. En pacientes que a lo mejor siguieron menstruando y están embarazadas, ¿sí? Todas esas cosas son posibles porque el cuerpo es casi perfecto, ¿sí? Entonces, la radiografía indicada para embarazo está casi en desuso, eso es competencia de la ecografía, pero vuelvo a repetir, hay mucha asimetría de condiciones y de equipamiento en nuestra región y puede ser en algún momento de utilidad. O incluso pedir la radiografía de abdomen en la inminencia del parto para valorar la pelvis y ver si la paciente puede ir a parto natural, también puede hacerse, ¿sí? Entonces, de ahí que la mencionamos, pero carece hoy por hoy de valor diagnóstico. Haremos una radiografía de frente, ¿sí? En decúbito dorsal, volvemos a lo mismo, tenemos mucho espesor en una paciente embarazada, el decúbito dorsal nos achata un poco ese espesor, procurando siempre, si es una embarazada, tomar bien de abajo hacia arriba, ¿sí? No arriesgarse a cortar la sínfisis pubiana hacia arriba. Y el abdomen lateral, lo mismo, ¿sí? El abdomen en decúbito lateral, lo mismo. Siempre procurando tomar la sínfisis del pubis, ¿sí? Aquí tengo a la paciente acostada, le puedo pedir que flexione la rodilla para que apoye mejor, brindarle algún almohadón o algo para que esté más confortable. Y sabemos que
siempre son del tercer trimestre, ¿sí? Y que se puede hacer antes del tercer trimestre si no tengo otro método para demostrar la muerte del feto, ¿sí? Cuando el feto está muerto dentro de la mama, pierde su posición fetal clásica, entonces los huesitos se van a ver libres, ¿sí? Los huesos del cráneo se van a cabalgar, son todos signos radiológicos de una radiografía que antiguamente se hacía cuando se sospechaba que el bebé estaba muerto, ¿sí? Hoy por hoy existen otros métodos, vuelvo a repetir, se menciona porque puede haber lugares donde sea nuestra única alternativa, por un lado, y por otro, hasta nos puede pasar que, como le dije recién, en una paciente con sobrepeso venga con dolor abdominal y a lo mejor ni sabía que estaba embarazada y nos encontramos con un bebé, ¿sí? De ahí que todavía se describan esos signos de muerte fetal radiológicos. Y aquí tenemos, por ejemplo, un embarazo gemelar. Aquí tenemos un bebé, aquí tenemos otro bebé, la cabecita, perdón, de un bebé, de otro bebé, la columnita, las costillas, los miembros. Sí, miren, acá el bebé está sentadito de cola, la cabeza, la columnita, los miembros. Aquí la tenemos a la paciente lateral, ¿sí? Flexiona un poquito la rodilla para que se sienta cómoda, le provee una almohada y nunca resignar la sínfisis pubiana en el caso de embarazo, ¿sí? Y luego hay una radiografía especial llamada del embudo pelviano, donde la paciente va a estar semisentada, ¿sí? Con el rayo perpendicular al plano de apoyo. ¿A dónde tenemos la foto? Acá, ¿sí? Le coloco abajo a la paciente almohadones, ¿sí? Para que quede semisentada, y es como ver la pelvis de arriba, y poder evaluar las dimensiones de esa pelvis para evaluar el canal del parto, ¿sí? El rayo es perpendicular. También voy a usar un chasis grande, sentido longitudinal, y el valor es ese, como una vista superior, ¿sí? Para evaluar las dimensiones de esa pelvis verdadera. Muy bien, llegamos al final. Con toda esta teoría nos vamos a ver el día jueves para dedicarnos exclusivamente a valorar imágenes, ¿sí? A valorar imágenes, que es el principal desafío. ¿Alguien quiere agregar algo? Profe, para todo lo que es radiografía de abdomen se usa chasis 35x43, ¿no? Sí, a excepción que sea un lactante, entonces va a usar un ¿Qué chasis tamaño se 18, usaría? un chasis 24, un niño de 2 años, 3 años, hasta 3 años, sí, le entra perfectamente en un 24. Un chiquito más grande, si tuviera alguna medida intermedia, un 30x40, un 35x35, lo podría usar también, ¿sí? Si no, ya se va al 35x43, ¿sí? Pero bueno, en un lactante con un 18 le alcanza y le sobra. En la neo con un 18 le alcanza y le sobra. Bueno, gente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nos vemos el jueves entonces? Sí, profe, gracias. Gracias, Muchas gracias, profe, nos vemos. Nos vemos el jueves. Gracias. Buenas tardes.